Hola, buen día, bendecidos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos, ¿cómo andan todos? Espero que estén muy bien. Bueno, muy contento por poder charlar este momento con ustedes, compartirles una palabra apostólica que nos va a revelar algo muy poderoso. Estos días hablaba con personas y el evangélico se acostumbró a recibir una palabra apostólica y muchos han entendido que una palabra apostólica es bendición, es prosperidad, es motivación, éxito humano. Hemos entendido muchas cosas que no van de acuerdo a las escrituras. Y le digo hemos entendido porque yo también lo he entendido de esa forma, muchos años. Y me ha costado mucho romper con un montón de paradigmas, sistemas humanos en la mente. Me ha costado un montón, pero cuando Cristo se nos revela, eh, lo bueno de todo es que justamente cuando Él se nos revela las cosas son nuevas. No hay nada remendado, no hay nada añadido, no hay nada restaurado. Dios no te quiere restaurar, Dios no quiere bendecirte porque Él ya nos bendijo. Dios no quiere restaurarte porque el que está en Cristo no es restaurado, el que está en Cristo es nuevo. Dios no tiene cosas restauradas ni tampoco remendadas para ninguno de nosotros. Él nos dio la vida de su Hijo y cuando estamos en el Hijo somos completamente nuevos. Por años hemos estado en una posición de querer recibir, de querer entender para qué nacimos, para qué venimos. Queremos entender que los dones que tenemos son dones que sobrepasan a la gloria del Hijo, a la gloria de Cristo. Y, y muchas veces hasta le hemos quitado el lugar, el centro, al Rey, al único. Entonces hay algo que Dios viene ministrando mi espíritu, mi vida espiritual hace ya algunos años, aproximadamente el año 2016-2017, que el Señor viene ministrando algo profundo en mi corazón, profundo en mi espíritu, y venimos experimentando algo tan glorioso, que no es solamente un mensaje, sino que es una palabra, la palabra de la cruz. Primera de Corintios capítulo número 1 verso 18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Pablo está hablando aquí en esta cita, podemos entender que la cruz no es religión, sino que es poder. Muchos ven a la cruz como un símbolo religioso, pero la cruz es una manifestación del poder de Dios en nosotros. En la cruz ocurrió el mayor intercambio espiritual de la historia. En la cruz Cristo tomó nuestros pecados. En la cruz o por la cruz nosotros recibimos la justicia de Dios. Por la cruz Cristo tomó nuestra condena y nosotros hemos recibido libertad. Todo pasó por este evento tan glorioso que fue el evento de la cruz. No hay nada más transformador, no hay nada más poderoso que la cruz. Nosotros buscamos nuestras comodidades, buscamos satisfacer nuestros deseos carnales. Por eso también la Biblia nos expresa y nos dice que a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para el deseo de nuestra carne y no para glorificar el nombre de Cristo. Si lo que estoy pidiendo no glorifica al Hijo, ¿qué sentido tiene?
Entonces absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos se encuentra en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La cruz no solamente perdona pecados, sino que también cambia nuestra identidad. Porque antes de la cruz estábamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de la cruz estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando la cruz se manifestó y Cristo fue levantado en esa cruz, lo que nosotros hemos recibido es un intercambio de identidad. El que, el que era justicia y no tenía pecado, él intercambió su santidad por el pecado y la rebelión que nosotros cargábamos en nuestras vidas. Todo el evento glorioso que el evangélico nació de nuevo, lavado y comprado con la sangre del Cordero, debe entender que todo se encuentra en la cruz. Cristo cambió nuestra identidad. De ser esclavos, de estar perdidos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos identidad y ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos por medio de la cruz. Ese sacrificio tan hermoso que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Entonces todo lo que necesitamos entender, todo lo que necesitamos conocer, está en la cruz. En la cruz pasa algo tan glorioso en nosotros, que cuando Pablo decía algo muy poderoso en Gálatas 2:20, ¿no? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo, Cristo vive en mí. Algo tan impresionante y tan glorioso, porque llegar a esa madurez, llegar a esa estatura, a esa medida de Cristo en nosotros, ¿no? De llegar a decir, no busquemos más a Pablo, que era lo que Pablo decía, no busquen más a Pablo, no busquen más a Pedro, no busquen más a Juan, no busquen más a Emanuel, no busquen más a Gregorio, no busquen más a, qué sé yo, a Víctor, no busquen más, porque no está más, porque ahora está juntamente con Cristo crucificado y ya no es Él el que vive, sino que ahora es Cristo quien vive en Él. Pero para que Cristo viva en nosotros, hay un proceso, no podemos evitar los procesos, no podemos buscar atajos para que Cristo sea formado en nosotros, para que Él viva, habite, nos inunde, nos llene. Lo que nosotros necesitamos es ir a la cruz. En la cruz muere el viejo hombre, en la cruz muere el ego, muere el orgullo, muere el pecado, muere nuestra vieja naturaleza. La naturaleza adámica pecadora que estaba destituida, que estaba apartada de Dios a causa del ego, el orgullo, a causa del pecado. Todas estas cosas produjo muerte en nosotros. Pero la cruz nos dio una nueva vida. Por la cruz, en Cristo y con Él crucificados, ya la gente dejará de buscar quiénes somos hoy para empezar a ver a Cristo en nosotros. El objetivo de Dios no es que tus dones sean aplaudidos. El objetivo de Dios no es que te reconozcan, no es tu éxito humano, no son tus logros naturales. El objetivo de Dios es ver a Cristo en tu vida y que su Hijo sea glorificado y sea visible en cada uno de nosotros, que el carácter de Cristo sea formado cada día en nosotros y que podamos expresarlo cada día a través de la nueva naturaleza. Ahora, si no hay cruz, no puede morir el ego. Por eso usted se va a encontrar con mucha gente, con lindas, gente con muchos talentos, dones, mucha gente que hacen obras hermosas, espirituales, gente que
son utilizadas por Dios para sanar, para liberar, para profetizar, para revelar cosas, pero no han pasado por la cruz. Una persona que pasa por la cruz es una persona humilde, es una persona de la que le gusta estar donde hay necesidad, es una persona que no abandona a las viudas, a los huérfanos, no abandona al que está perdido. Una persona que se ha crucificado con Cristo expresa su carácter. Los frutos que el Padre busca en nosotros no es multitudes, no es dinero, no es riquezas. Los frutos que el Padre busca en nosotros es el carácter de su Hijo. Es que expresemos el carácter de su Hijo. ¿Cuál es el carácter? ¿Qué expresa Cristo? ¿Usted se imagina a un Cristo lleno de ego? ¿A un Cristo orgulloso? ¿A un Cristo lleno de pecados? ¿A un Cristo manifestando a Adán, a la vieja naturaleza? Por supuesto que no. Cada vez que vemos a Jesús, vemos a un Jesús lleno de amor, a un Jesús que escribía en el piso, ni yo te condeno. Un Jesús que estaba con los pobres y comía con los pecadores. Ahora, ese es el carácter que Dios busca en nosotros. Si el viejo hombre no muere, la vida de Cristo no puede manifestarse en nosotros. Mire, en la cruz pasó un evento muy glorioso. La cruz derrotó a Satanás. En la cruz no solo se pagó el pecado, sino que también se lo desarmó al enemigo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Es decir, que en la cruz la culpabilidad que usted cargaba, que yo cargaba por mis pecados, la culpabilidad perdió poder. La condenación fue cancelada porque cuando nos crucificamos con Cristo y nacemos de nuevo, dice la Biblia que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. O sea, cuando nosotros venimos y habitamos, o Cristo nos habita, mejor dicho, Cristo nos habita. Lo que nosotros teníamos esa conciencia de pecado que nos condenaba, que nos culpaba, que estábamos allí derrotados por el pasado. Todas esas cosas pierden poder cuando nosotros entendemos que ya la cruz derrotó a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Ya lo derrotó. Nosotros nos pasábamos horas peleando con demonios, haciendo liberación, orando por esto, por el otro, espíritu de esto, espíritu del otro, principado, potestad. Y dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, nosotros a veces hasta estamos luchando con cosas que ya están derrotadas. Por eso que hay oraciones que no son efectivas. Hay oraciones que no llegan al techo porque no tenemos conciencia del poder de la cruz. Entonces, el creyente, usted y yo no peleamos para vencer, peleamos desde la victoria de la cruz. Ya Cristo nos dio una victoria. No peleamos para vencer, sino que la pelea nuestra es desde nuestra victoria en la cruz. Ya tenemos victoria, ya somos más que vencedores, como decía Pablo, ¿verdad? Ahora vemos otro punto muy fuerte, muy específico y tan hermoso de la cruz, que la cruz abrió el acceso al Padre. Nosotros estábamos destituidos, no teníamos acceso al Padre, pero por la cruz, dice la Biblia en Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo.
la separación o la enemistad que había entre el hombre y Dios por el pecado de Adán, los que nos separó de Dios fue nuestro pecado. Ese pecado de Adán se terminó en la cruz. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Se terminó la separación. Por la cruz, Cristo nos adoptó, nos engendró de nuevo a la familia de Dios y ya no estamos más separados. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno? Esa unión que había antes del pecado entre Dios y el hombre, el pecado separó a Dios del hombre, separó al hombre de Dios y nos ha destituido de su gloria, de su gracia. Ahora, el evento de la cruz nos dio un acceso, nos dio un nuevo acceso porque por Cristo fuimos engendrados en la familia de Dios y ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios. La cruz, y por la cruz ahora tenemos un acceso directo. No tenemos que orar a la Virgen María, no tenemos que confesarnos con un cura, tenemos acceso directo al Padre. Podemos entrar con libertad a su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay alguien que ahora, después de la cruz, ahora nos habita. Y ese que nos habita es el Hijo a quien Dios ama. No hay otra expresión de amor de Dios en la Biblia. Hay una sola expresión que Dios dice, este es mi Hijo amado, el Hijo de mi amor, el Hijo en quien yo tengo complacencia, el Hijo en quien me deleito, el Hijo con quien yo quiero tener comunión. Ahora, observe este punto, esa comunión que el Hijo tiene con el Padre, ahora la tenemos con libertad nosotros porque ya no somos nosotros. Por la cruz, juntamente con Cristo, ya fuimos crucificados y hay una nueva vida en nosotros que es la vida del Hijo de Dios. Y esa vida del Hijo de Dios es la que tiene comunión directa con el Padre. La cruz abrió un camino que el pecado había cerrado. Esto es glorioso. El pecado cerró toda conexión, toda comunión que Adán tenía con el Padre. Toda esa comunión se echó a perder por el pecado. Pero la cruz abrió ese camino que el pecado había cerrado. La cruz produce transformación verdadera. La cruz no solo cambia el destino eterno, sino que también cambia nuestra vida presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pecaba no peca más, ahora se vuelve santo. El cautivo se vuelve libre, el enfermo se vuelve sano, encuentra sanidad. El perdido encuentra su propósito. Donde la cruz se revela, las cadenas literalmente se rompen, porque la cruz de Cristo nos dio libertad. Entienda esto. El pecado pierde poder cuando se te revela la palabra de la cruz, no el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es una persona. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero después el Padre nos dio algo más glorioso. Ya no habitó más con nosotros, sino que ahora nos habita. Ahora vive en nosotros. Y esa es nuestra mayor libertad. Y es cuando realmente encontramos el propósito. El propósito no es que tu nombre sea conocido ni famoso. El propósito no es tener 5 casas y viajar por el mundo.
El propósito es que Cristo sea visible, que Cristo sea revelado a través de nuestras vidas y que la gloria siempre sea para Él. Donde la cruz se revela, las cadenas literalmente se rompen. No hay esclavitud, no hay pecado, no hay maldad, no hay nada que pueda prevalecer ante el poder de la cruz. Así que en esta mañana Dios me guiaba a hacer este video. Yo no soy de hacer videos, pero hoy sentí en mi espíritu de compartirles esta palabra. El viejo hombre muere cuando es crucificado y la cruz tiene éxito cuando nosotros morimos. Necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. Yo no estoy en contra de los sistemas de crecimiento que muchos amigos incluso utilizan en sus ministerios para poder ganar almas. Pero hay una realidad. Un hombre, una mujer, es nueva solamente si se muere y vuelve a nacer. Usamos muchos métodos para que el corazón se sane, para que las heridas del pasado se sanen. Pero la realidad es que hay un solo método. El método para que todo tu sufrimiento, dolor, angustia, depresión, ataduras del pasado, cadenas del pasado, pecados del pasado, hay un solo método para destruir todo eso. Se llama muerte. Crucificado juntamente estoy con Cristo. Y ya no vivo yo, el que estaba herido, el que estaba dañado, el que estaba perdido, el que estaba en necesidad. Ese ya no vive más, ese murió. Ahora hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, cuando nacemos en Cristo y habitamos en Él y Él habita en nosotros, somos completamente nuevos, no somos mejorados. La cruz no es para mejorar al hombre. La cruz es para que muramos, para ejecutarnos y que podamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas en Cristo. Entonces, somos libres de toda condenación porque ahora somos nuevos. Y hay una nueva vida que fluye de nosotros. Ya no somos nosotros. Ahora es el Hijo de Dios habitando en nosotros. ¿Qué cadena puede resistir donde Él habita? ¿Qué condenación puede haber donde el Santo de los santos nos habita? Reflexionemos este tiempo y entendamos que toda culpa se rompe, toda condenación se cancela, toda cadena se quiebra y toda vida es transformada, porque la palabra de la cruz sigue siendo el poder de Dios en nosotros. El Hijo de Dios, que nos habita, que nos inunda. Entonces es tiempo de que usted sea edificado. Y no hago este video para entrar en discordia con nadie, solamente quiero que usted como iglesia de Jesucristo sea edificado en Él. La Biblia habla en el monte de Sinaí, la gloria de Dios fue manifestada de tal forma en un encuentro cara a cara de Dios con Moisés. Pero también la Biblia dice que la gloria del Sinaí se desvanecía, porque la gloria del Sinaí era una gloria externa. Estaba en el rostro de Moisés. Era una gloria externa que se desvanecía, que de a poco se apagaba, que de a poco se disminuía. Pero en el nuevo pacto Dios nos dio su gloria, que es la vida de su Hijo en nosotros. Y su gloria ahora ya no es una gloria externa, sino que es una gloria interna, que tiene forma,
que tiene carácter, que se expresa, que tiene vida y que crece. Entonces usted y yo lo que necesitamos no es quedarnos con la gloria del viejo pacto, porque la gloria del viejo pacto es una gloria que se desvanece. Es algo que se va desapareciendo en el tiempo. Pero la gloria del nuevo pacto es una vida que tiene forma, que crece, que expresa, que tiene carácter. Entonces esta mañana yo quiero dejarte esta palabra. Y no quiero terminar sin hacer esta declaración profética sobre tu vida. Quiero declarar proféticamente en Cristo que toda culpa se rompe de tu vida. Lo que el diablo te señalaba con el dedo, errores del pasado, ataduras del pasado, lo que el enemigo te recordaba y no te deja dormir en las noches. Recibí libertad en Cristo en el nombre de Jesús. La culpa se desvanece. La condenación se desvanece. Toda condenación, todo lo que te condenaba, lo que te ataba a tu historia pasada, lo que no te dejaba volver a empezar, hoy se cancela de tu vida. Y toda cadena del pasado, toda cadena que te ataba, hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Y que tu vida es transformada, porque Dios no cambia a nadie, Dios transforma. Dios transforma. Dios no toma este mate y lo cambia por otro mate. Dios toma algo, toma este mate y lo transforma en un termo. Dios transforma. Si tu vida estaba quebrada, si tu vida estaba derrotada, si tu vida estaba frustrada, déjame decirte esto tan hermoso. El Padre no quiere cambiar. El Padre quiere transformarte. Quiere darte la vida de su Hijo para que digas como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te abrazo, te bendigo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento te abunde en el nombre de Jesús. Que tengas un excelente y bendecido día.